en la niebla. Escocia es uno de esos lugares que parece nunca ser realmente simple, o resumirse con facilidad en un par de palabras. Claro, puedes intentarlo, los turistas ciertamente lo hacen, tartán, bebida y acentos marcados. Pero he vivido aquí toda mi vida, nunca he usado tartán ni bebido, aunque supongo que mi acento es bastante fuerte, en realidad. Es como la mayoría de los lugares en el mundo en la actualidad, una extraña mezcla de tradición y esfuerzo por estar a la vanguardia en el mundo moderno. Pero una cosa que parece persistir verdaderamente en el país es el miedo al campo, a las colinas y los acantilados, a las fuertes corrientes del mar. El conocimiento de que el mundo allá afuera es un lugar peligroso, el miedo nos siguió hasta los pueblos también, en una de las formas más simples, el ser apuñalado por una de las notorias pandillas en la costa este, pero después de mis experiencias al crecer, diría que el miedo al campo persiste más. Ese mundo antiguo lleno de magia y fantasmas, tan fácil de reírse de él mientras está sentado en casa, pero allí afuera, en los páramos, es el tipo de lugar donde realmente puedes empezar a creer esas viejas historias. Crecí en el campo, en una de esas casas escondidas en las tierras altas, a las que para llegar era necesario tomar los caminos menos transitados antes de girar por un camino prácticamente oculto que serpenteaba más profundamente en los bosques descuidados, en muchos aspectos. Fue un lugar bastante bueno para crecer, había poco tráfico. Así que mis padres se preocupaban poco por los problemas habituales de la ciudad, mucho espacio para mantener animales de todo tipo y un vasto patio de recreo que se extendía por millas. Hubo algunos inconvenientes, por supuesto, un largo viaje a la escuela y de regreso cada día, aún más largo cuando pasé a la secundaria. Una conexión a internet bastante mala, una vez que finalmente la conseguimos, y una fuente de electricidad temperamental, nos volvimos buenos jugando juegos de mesa durante los cortes de energía. Pero lo que amaba de nuestra casa era su ubicación, cerca de la base de una colina empinada. Mis padres eran entusiastas excursionistas y, aunque cuando era pequeño me quejaba de que me arrastraban, pronto me contagié de eso. Todo lo que teníamos que hacer para dar un gran paseo era tomar el sendero desde la parte trasera de nuestra casa que subía y seguirlo, bastante rápido. Los árboles se despejaban y te quedabas con una vista bastante fantástica del paisaje. También era el tipo de colina cercana a varias otras en un lado. Del tipo que parecen fundirse unas con otras y se alzan amenazadoramente, bordeando la vista desde la ventanilla del coche en el largo tramo de carretera que se dirige hacia Inverness, vaya, si te gusta caminar, adorarías estas colinas. Por supuesto, mis padres siempre fueron cautelosos cuando yo era pequeño, definitivamente era el tipo de lugar en el que no querrías que un niño pequeño anduviera solo, pero una vez que crecí me permitieron salir solo, con la promesa de mantenerme en el camino designado y no ir demasiado lejos. Los niños realmente nunca escuchan a sus padres, ¿verdad? Por supuesto, a medida que crecía, mis padres se volvían mucho más permisivos con las reglas y confiaban en que podía cuidarme bastante bien por mi cuenta, y en general tuve buenas experiencias en la ladera de la colina. Encontré lo que solo puedo describir como la gloria de caminar. La sensación de estar completamente aislado y en armonía con la naturaleza, la inmensidad de todo, el conocimiento de que el camino que estaba caminando había sido recorrido por personas de muchas generaciones atrás. Pero supongo que esta historia se trata de las malas experiencias que tuve allí arriba. Por hermoso que fuera el paisaje, hay otra cosa acerca de Escocia: el clima es tan impredecible como nuestros propios temperamentos. Hubo una vez, cuando tenía unos 9 años, me aburrí de ver la televisión y decidí salir a dar un paseo, llevando a uno de nuestros 3 perros conmigo, Penny, una Border Collie, y caminé por la ladera de la colina. Me dirigía hacia este montón de rocas a las que había apodado Stonehenge, pero que, en realidad, probablemente era un antiguo montón de piedras que había sido derribado y sus piedras dispersas de manera caótica. Estaba un poco apartado del camino trillado, pero no muy lejos de la zona segura. Disfrutaba yendo allí para jugar a ser un Neanderthal o un abridor de tumbas. Los detalles no los recuerdo, pero lo que sí recuerdo es cómo estaba tan absorto en mis imaginaciones y juegos que no me di cuenta de que el clima había empeorado y que un velo delgado de niebla se había extendido y estaba espesándose cada vez más. Me di cuenta de esto. Y aunque empecé a sentirme inseguro, aún podía ver el camino, así que me encogí de hombros y seguí jugando. Lo siguiente que supe fue un fuerte ladrido de Penny, a quien me volví para enfrentar, para ver por qué se había alterado, pero al girarme la vi corriendo hacia mí, mostrando los dientes. Cuando un perro se acerca corriendo como si estuviera a punto de atacar, es algo bastante aterrador, especialmente cuando eres tan joven. Permanecí congelado, tratando de averiguar a dónde debería correr cuando Penny ya había saltado sobre mí, haciéndome caer, y caí en el hueco entre 2 de las piedras más grandes. Afortunadamente no me abrí la cabeza contra una roca, pero la caída aún fue lo suficientemente aterradora y simplemente me acurruqué gimoteando.
Convencido de que mi perro se había vuelto en mi contra y me desgarraría en pedazos, flotaba sobre mí, sus dientes a centímetros de mi cuello, pero en lugar de agacharse, siguió gruñendo hacia algo que no era yo, ladró, y sentí como su peso se levantaba de mí mientras se alejaba de mí, furiosa con algo que no podía ver entre mis dedos. Permanecí muy quieto durante no sé cuánto tiempo, pero pareció una eternidad. Finalmente, dejó de parecer como si estuviera a punto de atacar y se retiró hacia mí. Lamiéndome la cara de manera tentativa, reuní todo el valor que pude reunir y me puse de rodillas antes de que ella me apartara de donde se había tomado una postura. Me puse de pie y me dirigí hacia el camino. Y Penny se mantuvo cerca de mi lado, aún sin estar tranquila, se relajó un poco cuando nos encontramos con el camino trillado. Pero mientras regresaba tambaleándome hacia casa rápidamente, mis piernas todavía rozaban su costado con cada paso que daba. Tenía que dar algunas explicaciones a mis padres cuando entré, pero estaban acostumbrados a que me ensuciara un poco y me rascara cuando jugaba en el bosque. Mencioné lo defensiva que se había vuelto Penny, pero todos terminamos quitándole importancia pensando que tal vez había sido una oveja perdida a la que había estado gruñendo. La segunda experiencia que tuve fue unos cuantos años más tarde, cuando tenía 15 años, era una edad en la que probablemente había pasado la menor cantidad de tiempo afuera paseando, ya que me había enfrascado en el mundo de internet y podía comunicarme con mis amigos relativamente barato en casa, algo que me emocionaba mucho. Ese sábado falló internet y me fui enojando cada vez más, desahogando mi frustración gritándole a mis padres lo horrible que era vivir tan aislado y, de manera típica de un adolescente, salí de la casa con rabia. Sabiendo que probablemente me seguirían en el camino hacia la civilización, me dirigí en la dirección opuesta y me llevé a la ladera de la colina. Lentamente, mi frustración disminuyó mientras desahogaba mi ira a través de mi ejercicio físico y me encontré casi sonriendo mientras contemplaba la vista que no había visto en algunos meses, olvidando lo glorioso que era caminar. En lugar de volver a casa en un estado de ánimo mucho más razonable, decidí disfrutar del campo esa tarde y comencé a deambular por la ladera de la colina. A esa edad, conocía toda el área mejor que la mayoría de la gente conoce su ciudad natal y podría haberme orientado de regreso a casa en medio de la noche. Subí a la cima de una colina antes de bajar y subir de nuevo a la siguiente cima. Mientras miraba, vi que el clima volvía a empeorar y me dirigí de regreso a casa. Mientras deambulaba de regreso, una extraña combinación de niebla y nubes comenzó a despegarse, ocultando la cima de mi vista y ondeando por la ladera de la colina en oleadas. Fue entonces cuando empecé a sentirme extraño, había una extraña sensación, un hormigueo en mi columna vertebral, por así decirlo, y mis pasos, aunque normalmente eran firmes y seguros, se sentían inseguros. Tropecé cuesta abajo tan rápido como pude antes de mirar el paisaje a mi alrededor que ahora estaba parcialmente oscurecido. Fue entonces cuando tuve la experiencia más aterradora de mi vida, tan tonto y típico como suene. Sentí duda sobre dónde estaba, tenía una idea vaga, pero dudaba si realmente estaba donde pensaba que estaba. Como dije antes, conocía tan bien esa ladera de la colina que tener un momento en el que me sentía inseguro era completamente extraño. Luego entré en pánico. El pánico ciego es una de esas cosas de las que te avergüenzas, o que realmente no entiendes como observador, pero fue lo que experimenté allí. Todo se volvió tan silencioso y todo lo que pude escuchar fue el latido de mi corazón. Mis respiraciones se volvieron irregulares y superficiales, desiguales, inhalando poco, exhalando mucho. Mi mundo de la infancia se había ido, y estaba en un lugar que no conocía y del que nunca saldría. Es bastante común que la gente se pierda en las tierras altas, la gente sale a las colinas, se lastima y no puede obtener ayuda, la gente se pierde entre el brezo y cae en un pantano de turba, sin poder salir. Es una triste verdad, pero te acostumbras. Recibimos muchos turistas en nuestra área y a menudo desaparecen. El número de tazas de té que le hemos servido a los equipos de rescate es innumerable, y es triste que parezcamos haber desarrollado una piel externa, siendo un poco insensibles y sintiendo más que los turistas son un poco tontos por perderse allí arriba y no seguir los caminos. En ese momento, sin embargo, realmente creí que no iba a llegar a casa. Me derrumbé y corrí. No importaba realmente que las lágrimas estuvieran oscureciendo mi visión o que las nubes brumosas se hubieran vuelto más espesas que nunca o que no supiera a dónde estaba corriendo, simplemente corrí tan duro como pude. No iba a ser alguien que se acurrucara en una bolita y se congelara hasta morir, y por alguna razón. Solo esperaba que mientras corriera cuesta abajo el tiempo suficiente, llegaría a alguna forma de civilización de nuevo, pero eso dependía por completo de en qué colina estaba. Tropecé, tratando de no caer, aunque estoy seguro de que me torcí el tobillo al atravesar el terreno irregular hasta que finalmente caí. Grité, un grito verdadero y completamente incontrolable. Cuando caí al suelo con fuerza, me golpeé la cara con algo duro y grité de dolor. Sentí mi rostro y me estremecí al encontrar una sustancia pegajosa y tibia en mi cara. Me limpié lo mejor que pude y entrecerré los ojos para ver en qué había caído.
casi llorando de alegría cuando me di cuenta de que debí tropezar con una de las rocas rebeldes de Stonehenge. Fue un alivio saber que estaba en un lugar visitado con frecuencia por mí y que tenía las instrucciones de cómo llegar a casa desde allí grabadas en mi mente, aunque es un poco patético admitir esto. Gateé hasta el camino y lloré de alivio cuando llegué. Continué gateando durante buena parte del camino, simplemente demasiado asustado para levantarme y ver el mundo cerrado a mi alrededor, con la niebla presionando desde todos lados. Finalmente logré ponerme de pie de nuevo una vez que llegué al camino más fangoso del bosque. Mis padres estaban muy preocupados cuando volví y me llevaron rápidamente al hospital. Mis heridas no eran demasiado graves, pero había perdido mucha sangre porque la herida estaba en mi cabeza, así que me cosieron. Con mano temblorosa logré decirle a mis padres que simplemente me había asustado. Terminé corriendo y tropecé. Podría haber sido fácilmente atribuido a los nervios o al hecho de que no había estado caminando allí durante unos meses, pero sentí en mi corazón que era algo más profundo que eso. Había habido una parte instintiva de mí que se había sentido mal y, aunque no se lo admitiría a nadie, no había estado solo en la colina. No había sido solo mal tiempo, había sido el tipo extraño de niebla que había nublado mi cerebro, o había estado tratando de atraerme hacia ella. Después de ese incidente, no volví a caminar solo por la colina y siempre me aseguré de al menos llevar un perro. Estaba demasiado conmocionado, pero eso no me impidió disfrutar de las esplendores de las colinas. La última vez que fui a caminar por las colinas fue aproximadamente un año después del último incidente y tenía 16 años. Empecé a sentirme mucho mejor acerca de lo que había sucedido y comencé a racionalizarlo en mi cabeza. Uno de mis amigos más cercanos había venido para pasar un fin de semana y habíamos pasado la primera noche despiertos hasta tarde, llenándonos la cara y comiendo todo lo que podíamos encontrar en la despensa. Al día siguiente, sin embargo, nuestro entretenimiento estaba empezando a escasear y decidimos salir un poco. Desafortunadamente, al despertarnos tarde, nos perdimos un viaje al pueblo más cercano con mi mamá, y en lugar de tomar un viaje a la parada de autobús, decidimos dar un paseo cerca y subimos la colina, nos reímos y bromeamos. Y le mostré a mi amiga, Leslie, el lugar donde me había abierto la cabeza, así como el túmulo en la cima de la colina, y pasamos un buen par de horas simplemente paseando lentamente por las laderas. De nuevo, perdimos la noción del tiempo un poco y comenzaba a verse un poco oscuro, así que empezamos a regresar a casa. Una niebla se había asentado y todo el lugar se sentía, como lo había hecho cuando tenía 15 años. Un poco desorientado, sin embargo, respiré hondo, controlando mis emociones y seguí adelante de manera tranquila. Después de un rato, Leslie empezó a preocuparse un poco en voz alta. ¿Estás seguro de que nos dirigimos en la dirección correcta? Sí, respondí con confianza, tratando de mantener mi voz segura. Hubo una pausa mientras caminábamos en silencio durante 5 minutos. ¿Por qué está tardando tanto?, se quejó Leslie. ¿Estás seguro de que sabes dónde estamos? Asentí. ¿Cómo puedes decirlo en esto?, mi amiga señaló a su alrededor el paisaje blanco. No supe realmente cómo responder a eso, solo estaba usando mi instinto. Podría haber señalado un par de formas de rocas que habíamos pasado y que conocía bien, pero dudo que hubiera parecido muy convincente. Leslie sabía que me había perdido aquí una vez y evidentemente eso estaba arrojando dudas sobre la precisión de mi juicio. Miré a mi alrededor y me di cuenta por primera vez de lo cegadoramente blanco que parecía todo. Fue entonces cuando vi algo más en la niebla. Mirando hacia Leslie, vi que mi compañera también había visto la figura. Era difícil verlo correctamente, pero definitivamente parecía que alguien más se había atrapado en el ridículo clima también. Algún pobre desgraciado estaba dando tumbos, luciendo perdido. Suspiré y estaba a punto de decir que iba a ir a buscarlo y llevarlo de regreso con nosotros, cuando Leslie habló primero. Oye, ¿por qué no vamos a preguntarle por direcciones? Contuve una risa. No creo que vaya a ser de gran ayuda, probablemente sea algún turista. Ella me miró incrédula. ¿De qué estás hablando? Parece mucho más seguro de sí mismo que nosotros. Miré de nuevo a la figura, que parecía haber caído, confundida. Deberíamos irnos, ahora. ¿Qué? SSSH. Bajé la voz. Ahora, retrocede lentamente. Oh, por el amor de Dios. Mira, solo me tomará un minuto ir a preguntarle al tipo si nos dirigimos en la dirección correcta, ¿de acuerdo? Sacudí la cabeza, pero ella se soltó del agarre, me hizo una mueca y se alejó hacia la figura. La vi alejarse, mientras ella y la figura se desvanecían lentamente de mi vista. Esperé 10 minutos y luego me fui a casa. Cuando llegué a casa, le dije a mis padres que Leslie y yo nos habíamos separado, y se llamó a un equipo de búsqueda. No estaba del todo seguro de si debía mencionar la figura que habíamos visto. Difícil de distinguir por ambos, pero con comportamientos tan diferentes, pero se lo dije a la policía cuando vinieron a entrevistarme.
Dudo que me tomaran en serio, con el hecho de que había tenido malas experiencias antes y probablemente concluyeron que había tenido una alucinación de algún tipo. Después de todo, mucha gente sube, pero no todos bajan. Leslie no volvió, y aunque los equipos de búsqueda escudriñaron la ladera de la colina, y aunque las advertencias se distribuyeron a través de las redes sociales y las autoridades locales hicieron todo lo posible, Leslie simplemente se evaporó de las tierras altas. Y me quedé con una extraña sensación de vacío. No se encontró su cuerpo, no hubo ninguna pista de su paradero y, eventualmente, se declaró legalmente muerta, aunque no había evidencia alguna de que le había sucedido. Desde entonces, nunca más he regresado a las colinas. No puedo soportar la idea de ver algo más en la niebla. A veces, cuando estoy en casa solo y es un día particularmente brumoso, todavía puedo sentir la fría y espesa niebla que se ciñe alrededor de mí y una sensación de pánico regresa. Simplemente trato de ignorarlo. Mantenerme ocupado y no dejar que mi mente se aleje demasiado de mis actividades diarias no es fácil, por supuesto, y sé que no estoy solo en sentir eso en la colina. Tantos otros se han perdido allí, arrastrados por la niebla o atraídos por algo más oscuro y misterioso. Así que, para cualquiera que vaya a Escocia, especialmente a las tierras altas, solo les pido que tengan cuidado, que se adhieran a los caminos trillados y que siempre se mantengan alerta. Porque en el antiguo país todavía hay secretos sin resolver que permanecen ocultos en la niebla, esperando ser revelados. Pues